Hay un tipo de escucha que no se hace con los oídos, sino con el corazón abierto y la mente entregada a un estado de calma lúcida, donde lo que oyes se convierte en lo que eres. Si hoy te permites entrar en esa escucha, no te vas a llevar solo ideas bonitas ni frases que se olvidan al cabo de una hora. Vas a salir con un estado distinto, con una energía organizada por dentro, con un pulso de certeza que no depende del ruido exterior. No necesitas creer ciegamente. Necesitas prestar atención de una forma muy precisa, porque la manera en que escuchas es la manera en que educas a tu cuerpo y a tu cerebro a recordar quién eres cuando se apaga el mundo. Si te quedas hasta el final, te lo prometo, te entregaré la pieza que casi nadie tiene y que marca toda la diferencia entre entusiasmarse por unos minutos y transformar realmente tu día. Un sello práctico que fija el cambio para que mañana no amanezcas igual que ayer. Hay resultados que solo llegan cuando aprendes a ordenar tu interior antes de pedirle orden a la vida de fuera. Quiero que imagines por un segundo lo que implica moverte desde un estado de coherencia sostenida. Menos reactividad, más claridad para decidir, una sensación de presencia que no negocia con la prisa ni con la ansiedad de siempre. Eso no es casualidad. Es el fruto de escuchar con intención, de dirigir la atención como un rayo fino hacia lo esencial y de encender una emoción elevada que le recuerde a tu biología que la calma, la gratitud y la fuerza no son excepciones, sino el hogar al que perteneces. La promesa es directa. Si permaneces conmigo hasta el último minuto, recibirás un mecanismo simple y contundente que podrás aplicar en pocos minutos para anclar ese estado, repetirlo y convertirlo en tu nueva línea base. No voy a entregarlo ahora, porque la semilla se planta al final cuando la tierra está lista, y hoy vamos a preparar la tierra con la delicadeza que merece. Has probado otras veces a motivarte a golpes de voluntad, y ya sabes cómo termina. Un subidón breve, seguido por la misma inercia de siempre. Lo que haremos aquí es diferente, porque no vamos a empujar desde la superficie. Vamos a enseñar al cuerpo a sentir lo que la mente elige pensar. Cuando diriges tu atención hacia adentro y respiras con ritmo, algo en tu sistema nervioso entiende la señal de seguridad. Cuando sostienes una imagen de ti coherente con lo que deseas, tu corazón dicta la música y tu cerebro sigue el compás. Cuando elevas la emoción, amor, gratitud, dignidad, tu química deja de contaminar tu intención y empieza a respaldarla. Ese es el terreno fértil para que una frase, una guía o un susurro interno no se pierda en el ruido, sino que se imprima como una instrucción que el cuerpo obedece, aun cuando nadie te mira. Y ese terreno es el que vamos a regar paso a paso, con paciencia inteligente y con un método que no depende de tener ganas, sino de comprender qué activa el interruptor adecuado. Puede que una parte de ti desconfíe, y está bien. No quiero que apagues tu pensamiento crítico, quiero que lo pongas a tu favor. La única evidencia que vas a necesitar es la tuya, y la vas a encontrar si haces algo tan simple como permanecer presente y practicar lo que te propongas sin saltarte los tiempos. Es normal que aparezcan voces internas que te digan: esto no es para mí, yo ya lo intenté, no tengo tiempo. Esas voces son antiguos guardianes que cuidaban un estado que tal vez te protegió en otro momento, pero que hoy te encierra en la misma jaula emocional de siempre. No vamos a pelearnos con ellos, vamos a mostrarles una salida más amplia. Y para que eso ocurra, debes saber que hay una llave que se coloca al final, una llave indispensable, un cierre que hace que lo aprendido no se deshaga con la primera distracción. Esa llave te espera en los minutos finales, y es exactamente la diferencia entre que esto sea una inspiración pasajera o un cambio que se queda. Quiero que sientas, incluso ahora, que algo en ti empieza a acomodarse mientras lees estas palabras con el ritmo de tu propia respiración. No lo fuerces, suelta los hombros apenas. Concede a tu mandíbula un descanso. Permite que el aire llegue un poco más abajo de lo usual y que tu atención descienda al centro del pecho, como si desde ahí escucharas cada idea.
Esta no es todavía la práctica final. Es apenas un anticipo de cómo vamos a habitar la guía cuando la recibas. Aquí aprenderás a escucharte con un tipo de respeto que no juzga lo que sientes, sino que lo utiliza como combustible para moverte hacia un estado superior. Es el comienzo de un pacto contigo. Tú traes presencia, yo te muestro el camino, y juntos damos forma a un estado capaz de sostenerte en medio de la tormenta, sin que tengas que huir ni rendirte. No revelaré todas las piezas ahora porque un método, para ser verdadero, necesita el orden correcto. Primero la preparación del terreno, luego la siembra cuidadosa, y solo entonces la cosecha. Te adelanto, sin embargo, que lo que alcanzarás al final no será una frase suelta ni una promesa grandilocuente, sino una secuencia compacta que podrás repetir en 7 minutos para recordarle a tu cuerpo el sabor de la coherencia, para enseñarle a tu mente a quedarse donde le conviene, y para dejarle a tu corazón la tarea de dirigir la orquesta. Esa secuencia es el núcleo que hace que todo lo demás tenga sentido, y por eso la reservo para cuando estemos listos, cuando hayas entendido con el cuerpo lo que la mente ya intuye. Si alguna vez te sentiste a un paso de cambiar y algo te tiró de vuelta, aquí vas a descubrir por qué ocurrió y cómo evitarlo. Si alguna vez pensaste que esto no es para mí, aquí vas a ver que sí lo es, porque no requiere condiciones perfectas ni talentos especiales. Requiere una forma de escuchar y un compromiso breve pero total durante unos minutos que cualquier persona puede tener. Y cuando por fin la escuches hasta el final y recibas la pieza clave, vas a notar que todo lo anterior era preparación. Un puente hacia ese momento en el que por fin sientes que el cuerpo dice sí a lo que tu mente llevaba tiempo pidiendo. Quédate, porque en la próxima parte estableceremos el pacto de atención que lo hace posible, y te mostraré qué puedes esperar al comprometerte por completo con este proceso, para que lo que hoy empieza no se quede en una intención bonita, sino que se convierta en tu nueva manera de estar en el mundo. Y precisamente porque ya has sentido ese primer acomodo interno, mientras dejabas que la respiración te acompañara y la atención descendiera al centro del pecho, ahora necesito que demos un paso que parece sencillo, pero que lo cambia todo. Establezcamos un pacto de atención tan claro que elimine cualquier escapatoria de la mente cuando intente regresar a sus rutas viejas. Un pacto en el que tú traes presencia real, sin prisas y sin excusas. Y yo te conduzco con una guía diseñada para que el cuerpo aprenda lo que la mente elige, y para que la mente por fin descanse en lo que el corazón sabe. Un pacto que convierte esta experiencia en algo más que un bonito momento, porque cristaliza en ti la estructura necesaria para que la transformación no se evapore con la primera notificación del día, sino que se quede, se asiente y empiece a modificar silenciosamente la forma en que piensas, decides, hablas y actúas, aunque afuera todo parezca exactamente igual que ayer. Quiero que lo sientas así de concreto. Si me entregas tu atención en este tramo completo y la sostienes hasta el final, te prometo que vas a salir con una herramienta funcional, breve y poderosa, que podrás aplicar de inmediato para consolidar un estado de coherencia que no depende de la suerte del ánimo, ni de la voluntad fluctuante. Te prometo que vas a entender por qué la gente abandona cuando confunde impulso con dirección y euforia con evolución. Y te prometo también que no voy a exigirte imposibles, sino que voy a pedirte lo único que realmente abre la puerta de lo nuevo, que es tu disponibilidad total durante unos minutos en los que respiración, significado y emoción se alinean para enseñarle a tu biología otra música, otro compás, otro hogar. Y a partir de ahí, el mundo ya no tendrá que empujarte ni frenarte, porque habrás aprendido a moverte desde dentro con una fuerza que no necesita demostrarse a nadie para ser cierta. Este pacto no es un contrato frío ni un ritual solemne. Es un compromiso cálido contigo que se firma con la calidad de tu atención, porque la atención es la moneda con la que compras estados y resultados. Y hoy vas a invertirla a tu favor. Cuando tú eliges dónde pones tu mirada interior, eliges también qué circuitos se refuerzan, qué química se libera
y qué historias se reescriben. Y esto no es discurso vacío. Esto es práctica medible en tu experiencia. Menos urgencia física, menos ruido mental, menos compulsión por volver al mismo pensamiento que te encierra, más espacio entre el estímulo y tu respuesta, más claridad para decidir sin la presión del debería, más dignidad en la postura con la que atraviesas una conversación difícil, más energía disponible porque ya no la gastas sosteniendo batallas invisibles contra ti, más confianza sin arrogancia, más calma sin pasividad, más acción sin frenesí. Y todo eso no aparece por un golpe de suerte. Aparece porque el pacto de atención que hacemos ahora te devuelve a la única cabina de mando que realmente existe, la de tu conciencia cuando deja de obedecer al piloto automático. Tal vez te preguntes si es posible sostener este nivel de presencia con una vida llena de horarios y responsabilidades, y por eso quiero darte claridad desde el principio. No te voy a pedir horas al día. Te voy a pedir minutos de oro que valen por 10 veces su peso cuando están bien usados. Te voy a mostrar cómo concentrar en un breve espacio la respiración que ordena, la declaración identitaria que direcciona y la emoción elevada que imprime. Y no porque el atajo sea mágico, sino porque el cuerpo entiende con rapidez cuando el mensaje es coherente y repetido. Y ese es el corazón del pacto. Tú me das minutos de atención sin distracciones, y yo te doy una secuencia nítida que condensa la esencia de lo necesario, para que dejes de desperdiciar energía en lo innecesario. Si por dentro ahora mismo aparece la voz que dice, no tengo tiempo, mírala con afecto y respóndele con verdad. No es tiempo lo que falta, es orden interior, y el orden se construye con decisiones pequeñas tomadas a conciencia. Empezando por decidir que durante este video, tu atención es tu prioridad, porque nada de valor se construye con una presencia a medias. Sé que quizás has escuchado promesas parecidas y que tu parte escéptica necesita sostener algo tangible para confiar. Por eso voy a ser meticuloso y te voy a anticipar qué vas a conseguir al cumplir tu parte del pacto. Y no te hablo de milagros vistosos, te hablo de resultados sobrios y comprobables. Vas a comprobar que el pulso acelerado que te acompaña como ruido de fondo cede y deja paso a una respiración que te sostiene. Vas a comprobar que tu diálogo interno cambia de tono sin que tengas que obligarlo. Vas a comprobar que la emoción que parecía fija se vuelve maleable cuando aprendes a convocar estados nobles como la gratitud y la calma, no como un artificio, sino como una señal honesta que tu cuerpo reconoce. Vas a comprobar que tus decisiones ganan en nitidez, porque la niebla que las rodeaba era un efecto del caos interno y no un misterio insondable del destino. Y vas a comprobar también que la constancia no se te escapa cuando el estado deja de ser una cumbre esporádica y se convierte en llanura habitable. Y todo eso sucede cuando cumples el pacto con la humildad de quien se sienta, respira, escucha y practica hasta que lo nuevo deja de ser nuevo y empieza a ser natural. Este es el punto donde muchos abandonan, justo cuando lo único que se pide es permanecer presentes, porque la mente está acostumbrada a la gratificación inmediata y al espectáculo. Quiere fuegos artificiales cuando lo que de verdad transforma es un encendido profundo y silencioso. Ese que no distrae, ese que recalibra, ese que te permite entrar en tu día con la sensación de que por fin te acompañas sin sabotearte. Nuestro pacto contempla esa tentación de salir corriendo. Por eso vamos a poner delante una promesa concreta que te sostenga. Si te quedas hasta el último minuto de esta guía, vas a recibir la pieza que fija todo lo que estás empezando a cultivar. Un sello final que impide que lo aprendido se deshilache en cuanto llega el primer correo. Y no es un truco. Es la culminación lógica de un proceso que prepara terreno, siembra, riega y por fin cosecha. Una secuencia audible y practicable que llevará tu atención de la respiración a la identidad, de la identidad a la visión sentida, de la visión a la gratitud antes del hecho, y de la gratitud al sello que garantiza continuidad. Porque sin continuidad no hay transformación, solo anécdotas. Quiero que notes algo importante ahora que formalizamos este pacto. No te estoy pidiendo obediencia ciega. Te estoy pidiendo colaboración inteligente,
Y eso significa que tu parte no es repetir como autómata. Tu parte es sentir lo que haces. Es permitir que el significado atraviese la mecánica. Es darle a tu cuerpo motivos para confiar. Y esos motivos se llaman coherencia, respeto y paciencia. Coherencia porque lo que piensas, sientes y haces apunta en la misma dirección. Respeto porque dejas de tratarte como una máquina a la que se le exige sin pausa y comienzas a honrar tus ritmos. Paciencia porque entiendes que aprender un estado requiere la misma repetición amable con la que un músico entrena una pieza, hasta que sus dedos dejan de pensarlo y simplemente lo saben. Y cuando alcanzas ese punto con tu estado, ya no necesitas forzarlo, solo lo convocas y responde. Así de sencillo y así de serio es este pacto. Permíteme contarte cómo se ve en la práctica el cumplimiento de este acuerdo, para que tu mente se relaje, sabiendo a qué atenerse mientras tu corazón se entusiasma, sabiendo lo que va a sentir. En esta misma sesión, vamos a recorrer etapas que preparan y despiertan. No las voy a quemar antes de tiempo porque cada una requiere su temperatura, pero sí voy a decirte que empezaremos por entrenar una respiración que es como pulsar un interruptor de seguridad. Seguiremos orientando la atención hacia el lugar desde donde escuchar multiplica. Avanzaremos hacia una declaración identitaria que te coloca en el mapa correcto antes de moverte, y abriremos la puerta a una emoción elevada que sirve de tinta para escribir lo nuevo. Y luego, solo luego, cuando la tierra esté húmeda y receptiva, te entregaré la secuencia final completa, esa que cabrá en pocos minutos, y que podrás llevar contigo donde vayas, en la mañana para inaugurar tu día, al mediodía para reconducirlo, y en la noche para sellar la jornada con provecho. Si hasta aquí te das cuenta de que este pacto te conviene porque te hace responsable sin cargarte de culpa y te ofrece una guía sin infantilizarte, entonces ya estamos dentro. Porque lo que necesitábamos era exactamente esto: que dijeras sí con el cuerpo y no solo con la cabeza, que concedieras a tu atención el crédito que merece y que te dieras la oportunidad de ver con tus propios ojos lo que ocurre cuando dejas de mendigar orden afuera y comienzas a generarlo adentro. Mientras te lo digo, quiero que notes si por un instante aparece una sensación de alivio, esa pequeña evidencia que te dice que estás en un lugar correcto, porque ese alivio es la primera fisura por la que entra una luz diferente, y a través de esa fisura vamos a pasar juntos hasta que tengas en tus manos la herramienta que viniste a buscar. La herramienta que no depende de mí, sino de ti, porque yo solo te la doy, y tú eres quien la hace vivir. Y ahora que la atención ha sido pactada, y la promesa ha sido hecha con la seriedad de quien sabe que está poniendo en juego lo más valioso, que es tu tiempo y tu energía, vamos a caminar hacia el siguiente peldaño. Porque no basta con querer, hay que entender lo que estamos activando. Cuando hablamos de ese poder que no está fuera, y que sin embargo reorganiza todo lo que tocas cuando lo despiertas por dentro. Hay que comprender con claridad qué llamamos aquí poder, y por qué su naturaleza no es caprichosa ni inaccesible, sino íntima, disponible y exigente en el mejor sentido. Y por eso, sin romper el hilo de esta presencia que ya empezaste a tejer, avancemos hacia la siguiente parte donde vamos a definir con precisión, sin misticismos huecos y sin tecnicismos vacíos, ¿qué es ese centro que te habita? ¿Y cómo se activa cuando lo escuchas? ¿Cómo vas a aprender a escucharte hoy? Y porque ya hemos sellado el pacto de atención y has sentido en tu propio cuerpo como una mínima disposición a permanecer presente, empieza a despejar un espacio nuevo desde el que todo se percibe con más orden. Ahora es imprescindible que nombremos sin eufemismos aquello que activamos cuando hablamos de un poder que no se compra ni se mendiga, un poder que no depende del humor del día ni de la aprobación de nadie, un poder que no baja desde fuera como un rayo caprichoso, sino que sube desde dentro como una corriente silenciosa que, al encontrar cauce, reorganiza lo que tocas, lo que piensas, lo que eliges y lo que se vuelve posible en tu experiencia. Y para entenderlo sin adornos innecesarios, hay que decirlo así: llamo poder divino a la conciencia en acción, a esa inteligencia íntima que te respira cuando duermes,
que repara tejidos mientras tú no te enteras, que te permite observar un pensamiento y elegir otro, que vibra en el centro del pecho cuando detienes la prisa y aceptas escuchar desde un lugar más hondo que la cabeza. Es la cualidad del ser que antecede a todas las etiquetas, el yo soy desnudo al que luego le añadimos historias, profesiones, recuerdos y temores, y que sin embargo permanece intacto bajo todo eso esperando a que le concedas mando para recordarte que no eres el eco de tus circunstancias, sino la fuente desde la cual tus circunstancias toman forma. Y cuando lo comprendes no como una idea bonita, sino como una experiencia, la vida deja de sentirse como un muro que empuja y empieza a sentirse como una música que sigues, porque por fin oyes el compás. Ese poder no se activa por acumulación de información ni por repetir frases como un conjuro. Se activa cuando la atención se vuelve honesta y sostenida, cuando la intención deja de ser un deseo vago y se convierte en dirección clara, cuando el sentimiento deja de sabotear lo que piensas y se pone de tu lado. Porque el lenguaje de tu mente es la palabra, pero el lenguaje de tu cuerpo es la emoción. Y si estos dos lenguajes no conversan en el mismo sentido, terminas agotado, pensando una cosa y sintiendo otra, deseando avanzar y tirando del freno a la vez. Y por eso aquí escuchar adquiere otra dimensión. Ya no es oír para entretenerse ni para coleccionar conceptos, escuchar se vuelve un acto creador. Porque al escuchar con el corazón abierto y la respiración ordenada, dejas que la palabra cargada de significado se funda con una emoción noble que tu sistema reconoce como verdad. Y en esa fusión se imprime la nueva instrucción que tu biología obedece aunque no haya testigos. Esa es la razón por la que una misma frase cae como lluvia sobre piedra o como lluvia sobre tierra fértil según el estado desde el cual la recibes. Y por eso nos hemos tomado el tiempo de preparar el terreno, porque el poder divino no necesita ser convencido, necesita ser sintonizado. Y la sintonía ocurre cuando colocas la atención donde sostiene, la intención donde dirige y el sentimiento donde imprime. Y en ese punto deja de importar cuántas veces hayas fallado antes, porque hay un instante en el que la balanza se inclina y el cuerpo aprende una referencia nueva, una casa emocional más alta, y decide quedarse ahí. Todo malentendido serio acerca de este poder nace del mismo error sutil. Creer que está en otra parte, creer que vendrá cuando el mundo se ordene, creer que depende de que alguien te diga que puedes, creer que es un premio para unos pocos o una gracia reservada a momentos excepcionales. Y sin embargo, cada día te ofrece pruebas pequeñas de su presencia cuando, por ejemplo, cambias de respiración y se diluye esa urgencia que jurabas inevitable. Cuando una mirada de gratitud encaja una pieza que tu queja no encontraba. Cuando te hablas con respeto y tu postura recuerda su dignidad. Cuando eliges permanecer en silencio medio segundo más y en ese medio segundo, tus palabras cambian y el curso de una conversación cambia con ellas. Esas son rendijas por las que el poder divino se cuela. No porque haya estado ausente, sino porque la costumbre de la prisa y del ruido lo mantenía tapado. Y cuanto más sostienes esa otra forma de estar, más evidente se vuelve que no estamos forzando nada desde afuera. Estamos retirando capas desde adentro para que lo que ya eres tome el timón. Y ese acto de quitar estorbos es tan práctico como digno, porque no se trata de convertirte en alguien nuevo. Se trata de dejar de distraerte de quien ya eres cuando no te fragmentas. Hablar de poder divino también exige desmontar el mito de que su funcionamiento es moralista o caprichoso, como si hubiera una fuerza que reparte favores según un código que nadie entiende. Aquí lo que hay es ley, no castigo ni premio. Ley como la gravedad, ley como la siembra y la cosecha, ley como la coherencia que surge cuando pones en línea pensamiento, respiración, emoción y gesto. Y esa ley responde a estados, no a quejas. La ley responde a la calidad de tu presencia, no a tu currículum de esfuerzos. La ley responde a la insistencia serena con que habitas una identidad hasta que el cuerpo la reconoce como natural. Y entonces lo que llamabas suerte se revela como efecto.
porque la causa la estabas cultivando dentro desde hacía días. Y esa comprensión desarma la ansiedad de controlar todos los medios y te devuelve a tu único trabajo serio: sostener el fin en ti, encarnar el estado, conversar con la vida desde ese lugar, mirar el obstáculo como parte del puente y agradecer antes de ver, no por ingenuidad, sino porque ya sabes dónde opera la causa. Y cuando sabes dónde opera la causa, dejas de mendigar efectos y comienzas a generarlos. Hay un punto entrañable de esta activación que conviene nombrar, y es que su puerta es humilde. Entras por la respiración, por un gesto de la mano que reconoce el centro, por una palabra que no se grita sino que se honra, por un silencio que no huye sino que escucha. Entras por la coherencia de lo pequeño, y esa coherencia de lo pequeño, sumada, compone una sinfonía grande que te cambia la piel. Y no lo hace a los gritos, lo hace con la contundencia de la verdad que por fin recuerdas. Porque cuando dices «yo soy», y lo acompañas de una emoción elevada que el cuerpo ama, calma, gratitud, amor firme, dignidad, se emite una señal que tu corazón organiza y tu cerebro sigue. La mente deja de patinar en el relato del miedo y se apoya en una base nueva. La química deja de traicionarte y se convierte en aliada. Y aquello que acostumbrabas a llamar reacción automática deja de ser la única opción disponible. Aparece espacio, aparece elección, aparece el rostro limpio de tu fuerza que no necesita imponerse para ser fuerte. No te digo nada que no puedas sentir ahora mismo. Si concedes a tu respiración la autoridad de marcar el paso, si colocas una mano sobre el pecho y otra sobre el abdomen, y dejas que el aire llegue donde nunca lo dejas llegar cuando estás encogido, si te permites el lujo de cerrar los ojos un instante y recordar a esa persona que ya actuó desde su centro, aunque la situación no cambiara, si evocas aquel momento ínfimo en el que tuviste el coraje de sostenerte sin teatro, porque ese recuerdo es evidencia de que el poder no te es ajeno. Solo pide ser convocado con honestidad, y esa honestidad consiste en no confundir la euforia con la elevación, en no confundir el ruido con la intensidad, en no confundir el empuje nervioso con la verdadera fuerza, la fuerza de la calma que mira de frente, que decide sin atropellarse, que dice sí y no con la misma paz, que no necesita exhibirse porque se sabe sostenida desde algo que no se rompe con el primer viento. Y cuando este matiz se vuelve experiencia, el cuerpo aprende. Y cuando el cuerpo aprende, el mundo cambia de textura. Quizás te preguntas cómo encaja aquí lo que la ciencia observa y nombra con sus herramientas. Y es hermoso ver que la poesía y la medición se saludan cuando te das cuenta de que al respirar profundo y lento, tu nervio vago baja la guardia del sistema, que al sostener una imagen de ti coherente con el bien que eliges tu corazón y tu cerebro, dejan de competir por el mando, que al sentir gratitud antes del hecho, tu química se orienta hacia la apertura en lugar de hacia la defensa, y que la repetición amorosa de esa secuencia entrena circuitos nuevos como quien abre un sendero a fuerza de pisarlo con respeto. Y en ese sentido, lo divino no es lo que niega la biología, es lo que la habilita para su mejor música. Porque hay una grandeza en armonizar estos planos que siempre estuvieron conversando aunque no lo supiéramos. Un puente entre lo que sientes y lo que te pasa, entre lo que eliges dentro y lo que encuentras fuera. Y ese puente se vuelve transitable cada vez que eliges escuchar de verdad, no para engordar el ego, sino para recordar la verdad simple. Como es adentro, es afuera. Como es arriba, es abajo. Como es en tu centro, es en tu mundo. Y no al revés. Ahora quiero hablarte con la franqueza de quien ha visto a mucha gente quedarse a las puertas de este cambio por una confusión mínima. Confunden el mapa con el territorio. Toman el concepto y lo coleccionan como si bastara. Le ponen marco y lo citan y lo repiten, y se sienten entendidos por su grupo, pero no lo practican con el cuerpo, no lo respiran, no lo llevan a la mañana y a la noche, no dejan que la emoción haga su trabajo hondo, y entonces se decepcionan y dicen que no funciona, sin darse cuenta de que la única cosa que faltaba era continuidad, porque este poder
Se declara en un instante, pero se consolida con una práctica que cabe en minutos. Y por eso al final te llevarás un sello de pocos minutos que no necesita permiso de nadie para funcionar. Un sello que vas a poder usar en el amanecer para estrenar el día, en mitad de la jornada para recuperar el eje, en la noche para cerrar en coherencia. Y ese sello no es una muleta, es una firma. La firma con la que te reconoces creador de tu estado y no esclavo de tu entorno. Y por eso lo reservo para el final, porque solo lo aprovecha quien ha preparado el terreno con respeto. Si ahora mismo una parte de ti ya intuye que esta definición no es teoría, que describe algo que has rozado muchas veces y que no supiste mantener porque te faltó la pieza que asegura continuidad, entonces, estamos listos para entrar en la cocina donde esa definición se vuelve práctica tangible. Ahí te voy a mostrar interruptores sencillos que cualquier persona puede aprender. Te voy a enseñar cómo colocar el cuerpo para que la mente te siga. Cómo usar la respiración para bajar el ruido sin luchar contra él. Cómo introducir una declaración identitaria sin forzarla hasta que se sienta verdadera. Cómo invitar a la emoción elevada para que sea tinta y no barniz. Y cómo, cuando todo está en su sitio. Una secuencia breve puede sellarlo de modo que la inercia no arrase lo sembrado. Y ese tránsito desde la comprensión a la vivencia es exactamente el puente que vamos a cruzar ahora mismo sin perder el hilo que venimos tejiendo. Porque si ya sabes qué es lo que despiertas, ahora vas a comprender con claridad por qué tu cuerpo responde cuando lo despiertas de esta forma y cómo sostener esa respuesta hasta que se vuelva tu nueva normalidad. Así que respira una vez más en tu centro y ven conmigo, porque en la siguiente parte vamos a traducir esta verdad en los mecanismos sencillos y medibles que hacen posible que la experiencia deje de ser casual y empiece a ser constante. Y porque ya has comprendido con claridad que lo que llamamos poder no desciende desde afuera como un favor caprichoso, sino que asciende desde dentro cuando le abres cauce con presencia, hoy vamos a traducir esa verdad en mecanismos que puedas sentir en tu propia carne. Porque no basta con poetizar la experiencia si queremos que se vuelva constante. Hace falta entender cómo se escribe en tu biología lo que decides en tu conciencia. Y ese puente empieza por una tríada tan simple como decisiva: la atención que enfoca, la respiración que ordena y el significado que dirige. 3 movimientos que operan juntos como si fueran el haz de luz, el metrónomo y el director de una misma orquesta. La atención decide dónde miras por dentro y con ello, qué redes neuronales alimentas. La respiración marca el compás con el que tu sistema nervioso interpreta si estás a salvo o en amenaza. Y el significado, que es la historia que te cuentas mientras respiras y miras, le da a tu cuerpo una dirección emocional que convierte un pensamiento en una señal que puede sentirse. Y cuando estos 3 elementos se alinean de forma honesta, no hace falta heroicidad para notar el cambio, porque tu fisiología responde con la precisión de un instrumento bien afinado. Baja el ruido de fondo, sube la claridad, aparece el espacio entre el impulso y la respuesta. Y en ese espacio nace tu fuerza. Piensa en tu respiración como un mensaje de seguridad que atraviesa fibras antiguas que no entienden de discursos, pero sí reconocen ritmos. Cuando inhalas profundo hacia el abdomen y dejas que el diafragma descienda como quien le hace lugar a la vida. Cuando alargas la exhalación y con ella pronuncias sin palabras un «estoy a salvo», tu nervio vago capta la noticia y la transmite como un telegrama luminoso a todo el sistema. Tu corazón cambia su patrón de latido del caos, ansioso a una variabilidad ordenada que parece una ola. Y esa ola, al propagarse, envía señales ascendentes hacia el tallo cerebral y desde allí hacia regiones ejecutivas que tanto extrañas cuando te sientes secuestrado por la urgencia. La corteza prefrontal recupera mando. La amígdala deja de tocar la alarma por todo. El cuerpo baja armas. Y la mente, al fin, puede escuchar. Por eso insistimos en la respiración no como adorno sino como llave maestra. Porque cuando recuperas ese compás interno, las palabras que escuchas ya no rebotan,
ahora encuentran tejido vivo, se quedan, se imprimen, y lo que antes era un buen consejo, se convierte en una instrucción que tu organismo reconoce como propia. Hay un segundo eje que conviene mirar de frente. Si queremos comprender por qué escuchar de determinada manera es radicalmente diferente a simplemente oír, y tiene que ver con el estado eléctrico en el que navega tu cerebro durante la experiencia, cuando vives atrapado en el ruido. Tu actividad mental se sostiene en una beta alta que sirve para resolver problemas inmediatos, pero que, si se perpetúa, te mantiene como un tambor apurado y torpe, incapaz de integrar. En cambio, cuando te sientas, respiras y colocas la atención en el centro del pecho, desciendes hacia bandas más lentas, alfa que despeja la neblina para aprender, y a veces, esa orilla deliciosa entre alfa y teta donde el sistema se vuelve especialmente plástico, como si las puertas internas estuvieran entreabiertas. Ahí es donde escuchar de verdad deja huella, porque la mente no está defendiendo su relato, está recibiendo, y en ese recibir, una frase con significado puede reconsolidar memorias, reescribir asociaciones, enseñar al cuerpo una respuesta nueva, y eso no es sugestión vacía, es neuroplasticidad bien utilizada, novedad unida a repetición y sobre todo, emoción adecuada que le dice a tu sistema, esto importa. Y cuando algo importa en tu interior, tu biología lo toma en serio. Hablemos también de química, porque sin comprender su juego uno se confunde y cree que la fuerza depende de esa agitación adrenalínica que tanto te excita y tanto te cobra. Si la respiración que ordena y la atención que enfoca se acompañan de una emoción noble, la cascada cambia, baja el cortisol que te mantiene en vigilancia perpetua. Sube un tono dopaminérgico sereno asociado a la dirección y al progreso, no a la compulsión. La oxitocina, que no solo es química de vínculo sino de confianza básica, aparece cuando llevas la escucha al corazón y te hablas con respeto. Y ese cóctel posibilita que el aprendizaje no sea una pelea, sino un asentamiento. Por eso la gratitud antes del hecho es mucho más que una espiritualidad bonita. Es una señal fisiológica de suficiencia que apaga la codicia del miedo y abre la puerta a estados que amplían visión y elección. Porque cuando te sientes ya provisto en tu interior, tu sistema deja de escanear amenazas y empieza a notar oportunidades. Y ese giro tan sencillo altera de raíz la salida de tu mente hacia el mundo. La postura es otro idioma silencioso que tu cuerpo entiende antes que tú. No me refiero a posar una rigidez orgullosa. Me refiero a recordar la dignidad simple de la columna que se alarga sin esfuerzo. El pecho que se abre sin exhibición. Los hombros que dejan de intentar cargarlo todo. Esa organización biomecánica le habla a tu interocepción y a tu propiocepción como un maestro paciente, la ínsula, que integra señales de dentro. Recibe un mapa más nítido, el sistema motor, que prepara toda acción, se alinea con una noción de sí que no pide permiso para estar. Y ese conjunto de microgestos no es cosmética, es pedagogía profunda. El cuerpo aprende postureo inútil, cuando tu diálogo interno lo maltrata, se encoge, se minimiza o se arma de una coraza de hierro que te impide sentir. En cambio, cuando sostienes una postura de dignidad amable, le dices a tu biología, puedes abrirte sin desprotegerte. Y esa diferencia se nota a los 5 minutos, porque de ahí en adelante la escucha viene desde un lugar habitable, no desde un cuartel. Tal vez te preguntes qué papel juega el entorno cuando hablamos de esta ciencia sencilla de la escucha, y la respuesta honesta es que importa menos de lo que crees una vez que el estado se asienta. Pero al principio cualquier gesto que reduzca fricción suma. Cerrar una puerta, dejar el teléfono lejos, usar auriculares para decirle al mundo ahora no, y sobre todo, decirte a ti ahora sí. No como una lista de tareas, sino como un ritual sobrio que tu mente asocia con entrar en otro modo. Y ese anclaje contextual es útil porque a tu cerebro le encantan los símbolos. Se ordena con rituales, aprende que cierta hora, cierto lugar, cierto gesto, anuncian que vas a retirar tu energía de la queja para invertirla en presencia.
Y cuando esa asociación se repite con afecto y consistencia, ya no necesitas tantos preparativos, porque el cuerpo hace el camino solo, como quien encuentra de memoria el interruptor en la noche. Pero para que todo esto no se quede en teoría pulcra, te conviene notar ahora mismo cómo cambia tu percepción cuando juntas las piezas. Respira sin prisa, concede a la exhalación un poco más de longitud que a la inhalación. Coloca suavemente la atención detrás del esternón como si escucharas desde ese punto. Permite que una palabra con sentido sobrevuele tu interior sin exigirle nada. Una palabra que hable de la identidad que eliges habitar y no del problema que quieres evitar. Siente cómo, solo por este gesto, la calidad de tu energía se vuelve menos granulada y más continua. Menos brincos, más flujo, menos aristas, más campo. Ahí la ciencia deja de ser ajena y se vuelve tu cuerpo ahora. Y si notas que por momentos pierdes el hilo, vuelve. Ese volver es el entrenamiento. Ese volver es la neuroplasticidad aplicándose como un río que insiste hasta abrir cauce, donde antes había tierra dura. Este es el motivo por el que al final de todo, te entregaré una secuencia breve que condensa estos principios en minutos utilizables. Porque la práctica cotidiana es la que convierte en estructura lo que ahora sientes como un destello. Y esa secuencia no funcionará por una magia externa, sino porque tú habrás dispuesto las condiciones internas que la vuelven eficaz. Respirarás como se respira cuando uno decide no vivir a la defensiva. Te hablarás como se habla quien recuerda su dignidad. Sentirás cómo se siente quien ha comprendido que puede invocar estados sin pedir permiso al calendario. Escucharás no para entretenerte, sino para imprimir. Y tu cuerpo, agradecido, hará su parte con una seriedad que sorprende. Y entonces lo que hoy llamas milagro, mañana lo llamarás hábito. Y no habrá contradicción. Todo esto, que ya estás empezando a vivir desde la explicación y la práctica suave que vamos intercalando, pide ahora un aterrizaje más concreto. Porque si la atención fue el haz de luz, el significado el director y la respiración el metrónomo, conviene que afines el instrumento con dos ajustes sencillos y poderosos. Cómo te sientas y cómo respiras cuando te sientas. ¿Dónde pones las manos? ¿Qué haces con tu mandíbula? ¿Qué haces con la mirada aunque tengas los ojos cerrados? ¿Cómo le ofreces a tu cuerpo una señal inequívoca de que ya puede bajar la guardia y entrar en esa coherencia que todo lo facilita? Y por eso, sin perder el hilo de la calma que ya brota, vamos a pasar a la siguiente parte para preparar tu cuerpo con una postura que te recuerde quién eres y una respiración que le enseñe a tu sistema que aquí, ahora, estás a salvo. Listo para escuchar de la única manera que transforma. Ahora que ya entiendes que la ciencia de tu escucha no es un adorno sino el puente por el que viaja la instrucción hacia tu biología, quiero que prepara tu cuerpo como quien prepara un instrumento antes de un concierto, sin rigidez y sin prisa, recordándole con gestos sencillos que aquí no se viene a defenderse, sino a habitarse, porque la postura que adoptas es un mensaje y la respiración que eliges es otro. Y cuando ambos mensajes coinciden, el sistema completo exhala una verdad antigua: aquí estoy y estoy a salvo. Y desde esa seguridad los circuitos que sostienen la claridad se iluminan. La atención deja de saltar y se convierte en una luz larga que baña lo que mira. Por eso te propongo que, si estás sentado, sientas el peso de tu cuerpo caer hacia la base como si unas raíces discretas te enlazaran con lo más sólido del suelo y te permitieran al mismo tiempo un alargamiento natural de la columna, que no exige, que no posa, que simplemente recuerda la dignidad de la vertical. Deja que el coxis encuentre su lugar, que el sacro reciba el peso sin colapsar, que las vértebras se apilen como piedras bien colocadas, que el cuello deje de empujar hacia adelante y vuelva a su eje. Que la coronilla imagine un hilo suave que la invita a crecer, mientras la barbilla se recoge apenas como quien asiente con un sí íntimo. Y permite que los hombros se suelten hacia atrás y hacia abajo como alas que descansan después de un día largo. Porque en ese gesto hay un consentimiento silencioso. No voy a cargar con aquello que no me corresponde.
Voy a sostener lo que es mío con un tipo de fuerza más fina. Coloca una mano sobre el pecho y otra sobre el abdomen. Y no te preocupes por hacerlo bonito. Preocúpate por sentir honestamente el movimiento bajo tus palmas. Deja que el aire entre por la nariz, como si cada inhalación fuera una visita valiosa que quieres recibir con hospitalidad, y que la exhalación salga un poco más larga que la inhalación, como si pronunciaras un estoy, que se extiende por dentro y va barriendo rincones donde se acumuló un polvo de urgencias viejas. No hace falta que midas con exactitud. Basta con que te regales el ritmo amable, en el que el cuerpo aprende mejor. Algo como 4 de entrada, una breve pausa de reconocimiento, 6 o 7 de salida, y otra pausa diminuta donde sientes el eco de la calma, antes de volver a inspirar. Y verás que con apenas unos ciclos, la jauría de pensamientos baja el volumen y la voz que te habla desde más hondo puede por fin hacerse oír. Porque la respiración así sostenida no es un truco, es una señal inequívoca a fibras nerviosas que llevan millones de años distinguiendo entre amenaza y seguridad. Y cuando les dices con el aliento que aquí no hay lucha, la química que arma barricadas se retira y aparece una química distinta que deja puertas abiertas. Si notas que tu mandíbula estaba apretada, afloja apenas como quien suelta una llave que ya no necesita apretar. Si la lengua empujaba el paladar, bájala lo suficiente para que el rostro entero entienda que no hay mordida que dar. Si los labios estaban tensos, deja que se reúnan sin esfuerzo. Y si tienes los ojos abiertos, elige una mirada suave que no busca capturarlo todo, sino reposar en un punto amable. Y si decides cerrarlos, permite que caigan con el mismo respeto con el que cerrarías la puerta de una habitación donde alguien duerme. Porque hay algo en ti que empieza a dormirse y despertar al mismo tiempo. Duermen las alarmas que no te ayudan. Despierta la atención que te llama por tu nombre verdadero. Y en ese estado intermedio ocurre la magia sencilla de imprimir. Ahora imagina que tu escucha no sale de los oídos, sino de ese espacio tibio bajo tu esternón, donde reposa tu mano. Como si desde ahí brotara una antena discreta que recibe la instrucción y la envía al resto del cuerpo. Y acompaña ese imaginar con una imagen corporal de apertura sin exposición. Piensa en el pecho como un balcón desde el que miras el mundo, sin asomarte en exceso, con la tranquilidad de quien no necesita convencer a nadie de que está presente porque se siente presente. Si algún pensamiento viejo intenta colarse con su catálogo de urgencias, si una imagen del día te arrastra hacia un diálogo que no te conviene, no le declares la guerra porque todo combate interno multiplica lo que pretende borrar. Simplemente reconoce su presencia como reconocerías a alguien que golpea la puerta en un momento inoportuno. Y le dices con suavidad, ahora no, ahora estoy escuchando. Y vuelves. Vuelve tu atención a la sensación de la mano contra el pecho. Vuelve la exhalación larga. Vuelve la dignidad silenciosa de la columna. Vuelve la leve sonrisa interna que no se exhibe porque no ha venido a seducir a nadie. Y ese volver, aunque parezca sencillo, es el entrenamiento más serio que vas a hacer hoy. Porque cada regreso talla en tu sistema un sendero. Y un sendero repetido se convierte en camino. Y cuando el camino ya está dibujado, el cuerpo lo encuentra incluso los días en que no quieres. Incluso los días en que el mundo exige. Incluso los días en que el ánimo flaquea. Entonces no dependes de una epifanía. Dependes de tu práctica. Y eso te hace libre. Permítete ahora un par de minutos de microensayo en este exacto estado. No te pido todavía afirmaciones ni visualizaciones detalladas. Te pido que pruebes cómo suena por dentro una declaración identitaria cuando la pronuncias desde la respiración lenta y la postura abierta. Elige algo tan sobrio como una idea, que te nombre sin grandilocuencia pero con verdad. Algo que diga quién decides ser antes de que el calendario diga quién deberías ser. Puede ser tan simple como un estoy en calma y en mi centro, que no pretende hipnotizar sino recordar. Y mientras lo pronuncias por dentro, o apenas con un hilo de voz, deja que la emoción que acompaña esa frase no sea un golpe de euforia, sino un calor constante, una dignidad que se extiende, una gratitud que no grita.
porque ese tipo de emoción es la tinta que imprime mejor. Y si te cuesta sentirla porque vienes de lejos, invócala como se invoca a un amigo que tarda, con paciencia y con insistencia amorosa. Repite la respiración, repite la mano, repite la frase con la intención de habitarla y no de forzarla. Y observa cómo, poco a poco, algo de ti empieza a sentir. Este es el momento en que puedes comprender físicamente por qué hablamos de coherencia y no de voluntad bruta. Porque si hubieras pronunciado la misma frase desde la mandíbula tensa y el pecho hundido, habría rebotado como una pelota contra pared, no porque la frase estuviera mal, sino porque el instrumento estaba desafinado. En cambio, ahora el instrumento está acercándose a su tono y la nota entra, y al entrar no produce ruido, produce una vibración que se mantiene. Y eso es exactamente lo que más adelante sellaremos con una secuencia corta para que no tengas que reconstruirlo desde cero cada día. Pero antes de llegar ahí, quiero que adviertas dos detalles más que convertirán esta preparación en un ancla infalible. El primero es un pequeño gesto con las manos. Cuando inhales, deja que la mano del abdomen reciba la expansión. Y al exhalar, permite que la mano del pecho sienta cómo el aire sale, mientras el esternón se mantiene abierto. Es un baile mínimo que le enseña a tu cuerpo a no colapsar al soltar, a no confundir soltar con rendirse, a no caer cuando exhala. Y el segundo detalle es una pregunta silenciosa que harás al final de cada exhalación. No una pregunta intelectual, sino una sonda amorosa. ¿Qué pasaría si hoy me tratara como me gustaría que la vida me tratara? Y deja que esa pregunta no espere respuesta literal. Deja que sea una inclinación del ánimo. Porque desde esa inclinación, tu gesto cambia, tu cara cambia, tu modo de escuchar cambia, y escuchar así te cambia. Quizá tengas la tentación de anotar todo, de armar un protocolo rígido para no olvidar, y puedo entenderlo. Pero escucha esto con la misma seriedad con la que respiras. No queremos un manual que te haga esclavo de pasos. Queremos un ritual vivo que te haga dueño de tu estado. Así que guarda las notas si te ayudan, pero no sacrifiques la presencia para obedecer un guión. Permite que en la práctica real haya espacio para lo que sientes, para ajustar un poco la cabeza si el cuello lo pide, para abrir más los hombros si se encogieron, para alargar la exhalación si la mente acelera, para quedarse 2 minutos más si el corazón por fin dijo sí. Y confía en que ese margen de organicidad no te distrae, te afina, porque un instrumento no se afina a martillazos, se afina escuchando la nota hasta que armoniza con la referencia. Si el entorno no ayuda y escuchas ruido afuera o adentro, no esperes a que la vida sea silencio impecable para estar. Recuerda que el objetivo no es crear una burbuja de perfección, sino una cúpula de presencia. Esa cúpula te acompaña a donde vayas cuando aprendes a convocarla con 3 gestos: postura que recuerda, respiración que ordena, palabra que dirige. Y en el minuto en que te das cuenta de que puedes montar esa cúpula en un transporte público, en un pasillo, en un baño, en una esquina de tu escritorio, la excusa del no tengo dónde pierde fuerza y la práctica gana territorio dentro de ti. Ese territorio ocupado por presencia gana territorio afuera por simple consecuencia, no por magia, por ley. Quiero que cierres estos momentos de preparación con una promesa íntima, no una promesa colosal para el resto de tu vida. Una promesa de aquí a los próximos minutos. Voy a escuchar de una manera que me hace bien. Voy a cuidarme mientras escucho. Voy a permitir que la instrucción que llegue encuentre casa. Voy a sostenerla con una emoción noble, aunque sea pequeña. Voy a tratar este acto como un acto de respeto conmigo, y no como una tarea para aprobar. Y con esa promesa vas a notar que el cuerpo adopta una disponibilidad distinta. Hay menos rigidez, hay menos defensa, hay más espacio. Y ese espacio es exactamente el terreno que necesitábamos para que la historia que viene te encuentre con la guardia baja, en el mejor sentido. Porque antes de mostrarte la arquitectura del hábito, es necesario que veas, en carne y relato, cómo esta preparación tan modesta le dio la vuelta a la vida cotidiana de alguien que parecía condenado a la reactividad.
Verás que no estamos hablando de virtuosismo ni de privilegios, sino de una práctica breve y honesta que cualquier persona puede hacer, y por eso, sin soltar la respiración que te sostiene ni la dignidad que te alarga. Avancemos hacia la siguiente parte donde una historia real pondrá carne a estas palabras y te mostrará que cuando el cuerpo se prepara así, el mundo empieza a obedecer a otra música, aunque las notas sean las mismas de siempre. Cuando el cuerpo ya sabe cómo sentarse con dignidad sin teatralidad, cuando la respiración ha dejado de ser un acto mecánico y se vuelve una conversación honesta con la vida, es el momento perfecto para que una historia te muestre cómo ese terreno preparado se convierte en cosecha, porque las historias son puentes que te permiten sentir en otro aquello que tú mismo estás a punto de experimentar. Y quiero hablarte de alguien que llegó sin fuegos artificiales, con el cansancio normal de quien ha intentado cambiar a base de empujarse y se quedó sin aire, de alguien que se llamaba a sí misma reactiva, como si fuera su apellido y que, sin embargo, encontró una puerta amplia al aprender a escucharse de otra manera. Su nombre es María y su mundo. Antes de hacer este giro, sonaba como su pecho cuando subía una escalera de ideas sin pausa. Un latido encabritado, un diálogo interno que no dejaba hablar a nadie, una urgencia constante por contestar, por defenderse, por opinar, por arreglarlo todo aunque no hiciera falta arreglar nada. Ella no necesitaba un sermón, necesitaba un modo. Y el modo empezó, curioso, por dejar de perseguirse. La primera sesión fue un espejo limpio donde ella se vio sentada como ahora estás tú, con una mano en el pecho y otra en el abdomen. Al principio aquello parecía un gesto menor, casi un juego. Pero en ese gesto ocurrió algo que ningún argumento había conseguido. La voz con la que se hablaba se volvió más baja, como si por fin alguien importante hubiera entrado en la sala y los rumores cesaran para escuchar. No hicimos magia, hicimos presencia. Y en esa presencia aparecieron dos cosas que suelen asustar a quien viene hambriento de soluciones. Apareció silencio y aparecieron emociones sin editar. El silencio le mostró el cansancio verdadero. No el de dormir poco, sino el de vivir encogida en la alerta. Y las emociones le mostraron que debajo del enojo había un rastro constante de miedo. Miedo a no estar a la altura, a que la vida se cayera si ella no sostenía con los dientes. Miedo a bajar la guardia y que el mundo se le metiera por las grietas. Aquel día no acomodamos todo, solo respiramos con ese miedo en brazos, lo miramos sin prisa y sin juicio. Lo dejamos estar de la manera más adulta que existe, que es sin hacerle caso como a un dictador, pero tampoco negándolo como a un niño. Las noches siguientes, María hizo algo que nunca había hecho en serio. Se regaló 7 minutos de ritual humilde antes de dormir, sin buscar luces ni visiones, sin ponerse metas hinchadas. Apenas la postura abierta, la respiración con exhalación más larga, la atención tibia detrás del esternón, y una frase identitaria que todavía no diré completa porque ese sello pertenece a tu tramo final. Pero puedo decirte que no fue una consigna grandilocuente ni un deseo desesperado. Fue una verdad pequeña pronunciada en presente, un yo soy, que dejaba de pedir permiso y empezaba a recordarse. Al principio, como ocurre casi siempre. La mente jugó a probar su fuerza, sacó archivos, produjo excusas, trajo agendas, encendió notificaciones internas, y ella, con una paciencia que no sabía que tenía, volvía a la mano, volvía a la exhalación, volvía a la frase dicha con una emoción noble que aprendió a convocar. La gratitud antes del hecho. La gratitud por una calma que todavía no se mostraba en el calendario, pero ya comenzaba a sentirse como un clima nuevo por debajo del ruido. La primera semana no trajo milagros de portada, trajo otra cosa más valiosa. 2 momentos de elección donde antes solo había compulsión. El primer momento fue en un correo que la habría incendiado cualquier otro martes. Lo abrió, notó el disparo en el pecho como un fogonazo. Respiró 3 ciclos con su mano clavada al centro. Sintió la columna alargarse. Recordó su «yo soy» en voz tan baja que ni sus pensamientos la oyeron.
y eligió contestar desde ese lugar. No se cayó, no explotó. Dijo lo necesario con una sobriedad que no venía de reprimir. Venía de haber bajado el volumen del miedo. El segundo momento fue con su hija adolescente. Escena conocida, palabras que solían convertirse en flechas. Esa tarde ella escuchó con la respiración. Pidió un minuto para enfriar su vieja costumbre de ganar discusiones y volvió a hablar desde el corazón. La conversación no se convirtió en cuento de hadas, pero no fue guerra, fue un vínculo. Y al terminar se descubrió entera, sin esa resaca moral de haber perdido la razón por defender la razón. Cuando el cuerpo aprende la sensación de estar en su centro, la vida empieza a organizarse alrededor de esa referencia como limaduras de hierro alrededor de un imán. María comenzó a notar que llegaba al trabajo con una especie de claridad tranquila que no necesitaba café. Comenzó a usar su silla de otra manera. Plantaba los pies, alargaba la columna, asumía su lugar en la mesa como quien entiende que ocupar espacio no es invadir, es hacerse cargo. Y esa micropostura mental y física contagió su día. En la tercera semana hubo una reunión que en el pasado había sido el teatro de su ansiedad. Antes de entrar se regaló 2 minutos en el baño. Mano al pecho, mano al abdomen. Exhalación larga, yo soy, en voz baja. Gratitud antes del hecho por la facilidad de un encuentro que todavía no había sucedido. Y entró, no a empujar, sino a sostener. Habló menos y dijo más. Escuchó más y entendió mejor. Propuso una solución simple que estaba ahí sin que nadie la viera. Y lo curioso es que todos parecieron aliviados, como si hubieran estado esperando que alguien dejara de pelear para poder ponerse a trabajar. No todo fue recto. Hubo días de nubarrones y de voces viejas que quisieron tomar el mando con su vieja gramática de urgencias. Hubo una mañana en que, camino al trabajo, sintió la antigua tentación de anunciarse: «Soy un desastre». Y allí es donde se vio la diferencia entre un discurso y un hábito. No corrió a negarlo. Lo vio ponerse de pie, le dijo: «Te conozco». Respiró, alargó la exhalación y eligió: «Yo soy otra vez». No como lucha, sino como regreso. Y el día recordó su compás, porque esa es la ventaja de tener una secuencia imprimida en el cuerpo. Ya no dependes de que el exterior se porte bien para estar bien. Tu estar bien se vuelve causa y no efecto. Y el efecto, aunque a veces tarde, termina acomodándose con la obediencia tranquila de las cosas que no necesitan dramatizar para ser reales. A mitad del proceso apareció un detalle que me hizo sonreír, porque es uno de esos signos que anuncian que la semilla germinó. Ella empezó a despertar 2 o 3 minutos antes de que sonara la alarma con una sensación de ligereza que no recordaba. No era euforia, era ausencia de peso. Los pensamientos de la mañana ya no la abordaban a gritos. La respiración venía sola a presentarse como una amiga, y la frase ancla empezaba a pronunciarse sin esfuerzo, como si el corazón la susurrara mientras el cerebro todavía no terminaba de arrancar. Ese anticipo del día es un síntoma de que la mente subconsciente aceptó la nueva instrucción, la imprimió y la ejecuta cuando los filtros de la vigilia están todavía finos. En ese intervalo se sellan cambios con una facilidad que la prisa diurna no regala. Y por eso, como harás tú al final, ella aprovechó esa rendija para repasar la secuencia en apenas unos minutos. Respiración, identidad, visión sentida, gratitud antes del hecho, sello, con un respeto que no depende de si la noche fue perfecta, porque la continuidad pide más amor que perfección, y ella lo entendió. En el terreno de la salud, el cuerpo empezó a responder como responde un lugar al que por fin le llega riego. Dormía un poco mejor, no por horas extras, sino por calidad. El sueño profundo aumentó sin que ella supiera su nombre técnico, porque la calma con la que entraba a la noche le quitó trabajo al sistema de alarma. Los dolores de cuello que la acompañaban desde que llevaba los hombros como armadura se dieron unos grados. Los episodios de hambre ansiosa que en realidad eran sed de descanso se espaciaron. La piel dejó de apagarse. Y no porque de repente dejara de tener responsabilidades, sino porque dejó de existir ese gasto invisible de pelear con la vida todo el tiempo. Y ese ahorro, como cualquier ahorro, se nota, se acumula, se invierte, rinde.
Y cuando rinde te das cuenta de que tu energía ya no se va por tuberías rotas, se queda contigo para lo que importa. En el terreno del trabajo, su equipo notó algo que ella todavía no se había dicho en voz alta. Te vemos distinta, más clara cuando hablas, más presente cuando escuchas, menos apuro por convencer y más capacidad para decidir. Y ese feedback silencioso se tradujo en eventos compartidos. Le pidieron que liderara un proyecto que antes le habría dado vértigo. Esta vez, el vértigo no la empujó al precipicio de la autoexigencia. La invitó a ese baño de 2 minutos antes de cada reunión donde ella respiraba y recordaba. A ese escritorio donde la columna no se convertía en soga sino en mástil. A esa mesa donde su voz tomaba su tiempo para salir, y quizá creas que estos son señales menores. Pero son exactamente las señales que construyen una vida nueva sin cambiar de vida. Porque el mundo rara vez te regala perspectivas espectaculares. Te ofrece ocasiones pequeñas de ser otro. Y si ahí respondes, lo demás se reorganiza. Hubo un episodio que podría haberla regresado a su versión antigua, un mensaje hostil de alguien importante, combinación perfecta para que ardiera. Ese día me escribió antes de responder. No para pedir permiso, sino para recordar con alguien. Se sentó, respiró, colocó su mano, pronunció su yo soy, como quien reza sin superstición. Sintió la emoción que la quería secuestrar y la honró sin obedecerle. Escribió su respuesta desde el lugar que la vida le pedía, no desde el personaje que el miedo dibujaba. Y al enviarla sintió esa paz rara que no depende de lo que pase después. Porque en ese después, ella ya no iba a negociar su centro. El otro contestó más tarde en un tono distinto. Quizá porque había recibido otra música. Quizá porque el universo disfruta armonizar con quien se armoniza. Importa poco. El punto es que no hizo falta que el mundo cambiara para que ella no perdiera su eje. Y esa es la prueba que vale. María se convirtió, sin proponérselo, en evidencia viva de una ley que muchos confunden con consigna. Como es adentro, es afuera. No significa negar el afuera ni disfrazarlo con optimismo. Significa conceder que la causa opera en tu estado. Y trabajar ahí, ella dejó de exigirle al espejo que le devolviera otra cara y empezó a habitar otra cara por dentro. Y el espejo, como hacen todos los espejos, obedeció. Y cuando digo que obedeció, no hablo de una obediencia mágica. Hablo de que las personas responden distinto a alguien que ya no lucha contra todo. Hablo de que tus decisiones tienen otro peso cuando no las atragantas de miedo. Hablo de que aparecen opciones que no veías porque tu atención estaba secuestrada. Y ese conjunto de diferencias suma, y cuando suma le llamamos cambio. A veces de golpe. La mayor parte de las veces de manera acumulativa y humilde, como todo lo que dura. Hubo un momento, hacia el final de su primera travesía de 7 semanas, en que comprendió una pieza que te quiero subrayar. El secreto no había estado en encontrar palabras más inteligentes ni en forzar la respiración como quien levanta pesas. El secreto estaba en haber unido intención clara con emoción elevada hasta que el cuerpo se rindió feliz a lo que la mente elegía. Y esa unión, que suena teórica cuando se pronuncia, se vuelve de una sencillez casi infantil cuando la sientes, porque entonces entiendes por qué antes te desgastabas. Intentabas pensar distinto mientras sentías lo mismo. Y el cuerpo, leal a su costumbre, te traía de vuelta a donde sabía estar. Ahora no. Ahora la emoción elevaba la intención en el idioma que el cuerpo entiende. Y el cuerpo, agradecido, dejaba de boicotearte para convertirse en aliado. Y ese es el giro. Esa es la llave que abre todas las puertas cerradas desde dentro. Si has leído hasta aquí con la respiración despierta, si te has visto en estas líneas porque también tú te has sentido secuestrado por viejos guiones, y a la vez has reconocido en tu pecho la posibilidad de otro compás, entonces estás en el mismo umbral en el que ella estuvo. Con la ventaja de que ahora sabes que no estás frente a un misterio inalcanzable. Estás frente a una técnica viva, honesta e irrepetible, que comienza preparando el instrumento y termina sellando el estado con un gesto que lo fija. Por eso,
sosteniendo el hilo de esta historia que ya te pertenece. Vamos a dar el paso natural hacia la pieza que permite que todo lo anterior no sea una fogata que se apaga, sino un fuego quieto que calienta siempre. Vamos a entrar juntos en la llave. Esa unión precisa entre intención y emoción elevada que educa al cuerpo sin violencia y convence a la mente sin discursos interminables. La llave que convertirá tu quiero en un soy y tu soy en una presencia que el mundo reconoce incluso cuando no dices nada, y que en la siguiente parte vas a aprender a encender de manera tan clara que no habrá día que no puedas practicarla. Si llegaste hasta aquí, es porque algo en tu interior ya reconoció la música de la que hemos hablado desde el principio, no una promesa ruidosa que se apaga con la primera distracción, sino ese encendido silencioso que ocurre cuando respiras con dignidad. Te hablas con respeto y decides escuchar desde el centro que sabe. Y ahora que el instrumento está afinado y la secuencia vive en tu cuerpo como una memoria reciente, lo único verdaderamente importante es lo que elijas hacer con esto en cuanto cierres este video. Si lo relegas a la estantería de las inspiraciones bonitas o si lo conviertes en el ritual breve que sostiene tu día, porque en esa decisión aparentemente pequeña se parte la historia en dos. De un lado, la inercia que conoces de memoria, del otro, el yo soy que ya empezó a organizar tu vida por dentro. Y yo quiero que te lleves, sin duda, la certeza de que no necesitas nada más para empezar que 7 minutos de presencia, una respiración que ordena, una declaración que te nombra y una gratitud antes del hecho que imprime. Porque cuando lo haces hoy y lo repites mañana, el cuerpo aprende, la mente se calma, el corazón dirige, y el mundo responde como responden las cosas cuando encuentran un cauce claro. Si este mensaje te encendió, aunque sea un grado, suscríbete ahora mismo y activa la campana para que no dependas de la suerte cuando publiquemos nuevas prácticas, meditaciones guiadas y casos reales que expanden lo que ya sentiste hoy. Porque quiero que formes parte de una comunidad que no colecciona frases, sino que practica, que no compite por quién sufre más, sino que se ayuda a sostener la coherencia cuando la vieja gramática del miedo quiera recuperar el mando. Y al suscribirte no solo te aseguras de seguir este camino con acompañamiento, también elevas la probabilidad de que tu yo del futuro entre aquí en el momento justo para recordar lo que en el fondo ya sabe, que la fuerza que buscas no está afuera, que la claridad no llega a los gritos, que el poder divino que te habita obedece a tu presencia y se expande con tu gratitud. Y si además de suscribirte, dejas un comentario con las palabras «Activo mi coherencia», no es para alimentar un algoritmo vacío, es para declarar en público lo que ya decidiste en privado y darle a tu cuerpo una señal social de compromiso, porque cuando te pronuncias, te anclas. Guarda este video y vuelve a él durante 7 días seguidos. Repite la secuencia al amanecer para inaugurar tu día desde dentro. Regresa al mediodía si el mundo te empuja hacia la vieja velocidad y ciérralo por la noche para dormir con la paz de quien se honra. Y si conoces a alguien que necesita esta música, compártesela sin imponer, como quien abre una puerta y deja que el otro elija si quiere cruzarla, porque la gratitud se multiplica cuando circula y tu gesto puede ser el inicio de un puente para alguien que hoy no encuentra salida. Cuéntame en los comentarios qué sentiste al practicar, qué cambió en tu respiración, en tu postura, en tus conversaciones, y vuelve aquí a dejar testimonio al día 3 y al día 7, no por cumplir con nadie, sino para que te leas, te midas y te celebres con honestidad, porque el cuerpo ama los hitos, y cada palabra que escribes desde el centro refuerza el camino que decidiste abrir. No te vayas sin honrar lo que ya sembraste en estos minutos de presencia. Coloca una última vez la mano en el pecho. Deja que la exhalación sea un poco más larga que la inhalación y agradece, no por lo que falta, sino por la evidencia íntima de lo que ya empezó a moverse. Di en voz baja ese «yo soy» que te nombra con verdad y permite que la emoción noble que elegiste hoy se quede contigo mientras cierras la sesión. Porque ahí, en ese cierre consciente, se fija la semilla, y cuando una semilla se fija, la cosecha es cuestión de continuidad.
Suscríbete, activa la campana, escribe, activo mi coherencia. Guarda este video y vuelve a él. Y mientras lo haces, recuerda sin prisa que la invitación no ha cambiado desde el primer segundo. Solo escucha y el poder que te habita hará el resto. Porque cuando escuchas desde el corazón, cuando respiras con dignidad, cuando agradeces antes del hecho, el mundo aprende tu nuevo idioma y responde en consecuencia. Y ese es el tipo de milagro sobrio que quiero que vivas todos los días.